Muy buenas noches, amigas y amigos de Diálogo Abierto. Prácticamente todos los hispanohablantes identificamos a Juan Ramón Jiménez con Platero y yo. Pero ese libro es solo un ejemplo de la extensa obra del poeta andaluz que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1956. Hoy nos acercaremos al vínculo con Cuba de Juan Ramón Jiménez a través de los testimonios de Fina García Marrús y Cintio Vitier obtenidos por la documentalista Marina Ochoa. La figura de Juan Ramón Jiménez ha estado siempre presente, siempre viva en la Internacional de Andalucía. Nuestra sede de La Rábida, paraje bien conocido tanto por Juan Ramón como por Zenobia, ha organizado numerosos encuentros, cursos y actividades académicas orientadas a conocer mejor al poeta y a su obra. Lo hacía, de hecho, antes de existir formalmente, cuando aquel paraje era la Universidad Hispanoamericana, y lo sigue haciendo desde entonces. Por ejemplo, analizando la relación de Juan Ramón con América Latina, desde Cuba hasta su isla de la simpatía, Puerto Rico, o con sus coetáneos al otro lado del Atlántico. También en La Rábida se han estudiado la influencia de Juan Ramón en la generación del 27 o la relevancia de obras como Diario de un poeta recién casado, a cuyo centenario dedicamos un simposio. Un conocimiento que tiene su reflejo además en las obras editadas por nuestro servicio de publicaciones, tanto las académicas como las literarias. No puedo dejar pasar la ocasión para recordar las diferentes versiones de Platero y yo editadas por la Internacional, poniéndole en primer lugar música y voz a cargo de Javier Villafuerte y Javier Carmona, o en formato bilingüe, español-quechua, en colaboración con la Caja Rural del Sur. Y, si me permiten, la más especial para mí, la editada bajo los parámetros de lectura fácil, para acercar esta obra a personas con discapacidad o con baja comprensión lectora. Estas palabras del rector de la Universidad Internacional de Andalucía fueron pronunciadas en el Instituto Cervantes de Madrid, que recientemente acogió en su caja de las letras un legado in memoriam de Juan Ramón Jiménez. Su referencia al vínculo de Juan Ramón con América nos hizo recordar que algunos críticos clasifican la obra del Premio Nobel en 3 etapas: la sensitiva, la intelectual y una tercera y última a la que denominan etapa verdadera, que abarca todo lo escrito durante su exilio americano entre 1936 y 1958. Juan Ramón Jiménez llegó a Cuba precisamente en 1936. La memoria de su estancia centra el documental La pluma del vuelo del águila de Marina Ochoa. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Yo tengo, como ellos, la sustancia de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente solo, sino fuga raudal de cabo a fin. Y lo que veo a un lado y otro en esta fuga, rosas, restos de alas, sombra y luz, es solo mío. Recuerdo y ansia míos, de sentimiento, olvido. Hay que pensar que Juan Ramón llega en noviembre del 36, pero él ya a principios del 37 está trabajando para realizar, y se realizó en febrero, en Campo Amor, este festival de la poesía cubana organizado por él, por Camila Enríquez Ureña y por José María Chacón y Calvo. Que yo también recuerdo esa presentación que hizo Camila Enríquez Ureña, porque especialmente ella, parece que por sus hábitos de profesora, ella tenía una manera muy lenta y muy silabeada de hablar. Y entonces ella, eso yo recuerdo, que mi hermana y yo a veces jugábamos a imitar esa cosa de ella, a él como a Garcilaso, y no le podrán quitar el dolorido sentir, ella lo silabeaba. Y a nosotros nos hacía gracia, pero es que eso no es lo más importante. Que yo recuerdo de esa impresión, no fue solamente eso nos hacía gracia, sino que ahí está Camila, que era una extraordinaria profesora, dijo una cosa muy bonita, que no lo olvido, me parece estar oyendo hasta la voz de Camila.
que yo tenía 13 años, pero la recuerdo perfectamente, me marcó mucho. Decía ella, ustedes, los que nosotros, los que estábamos ahí, somos mucho más afortunados, ¿comprende?, que Shelley, que cuando quiso ir a conocer personalmente a Keats, ya él había muerto. Y entonces, dijo Shelley, solamente alcancé las plumas del vuelo del águila. Yo me acerco a Juan Ramón a través de Serafina Núñez, a quien le hice un documental. Entonces, a través de Serafina es que yo me pongo y me intereso por Juan Ramón. Empiezo a hacer lo que llamamos nosotros una investigación exploratoria para ver qué me da el personaje. Y en eso vienen precisamente de España, vienen el presidente de la Fundación, Juan Ramón Jiménez Emoguer. Y me los trae Jorge Enrique González Pacheco, que había sido mi asistente de dirección en el documental de Serafina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ellos saben que yo estoy interesada en Juan Ramón, me invitan a mover. Me invitan a mover, es la primera vez que yo voy a España, para poner a mi disposición toda la literatura, todas las cosas de Juan Ramón Jiménez. La idea era filmar una parte del documental en España, en sus lugares, lo cual no pudo ser desde luego después. Pero bueno, esa era la idea. Fui a España, traje una cantidad de libros que para qué te cuento. Casi me mata mi hija y mi yerno por la cantidad de exceso de equipaje que tuve que traer, que no era de nada que resolviera nada. Eran libros nada más de Juan Ramón Jiménez, sobre Juan Ramón Jiménez. Entonces, ya ahí sí, cuando sigo investigando, me digo, Juan Ramón Jiménez, un tipo muy controvertido, pero un tipo que vale la pena adentrarse más. Y es cuando yo leo lo que escribió, porque todo el mundo conoce lo que escribió en España, y son cosas lindas, etcétera, pero yo pienso que la mayor altura de su obra la desarrolló en América, la concibió en América, en el continente americano. Cuando tú lees el poema Espacio, ese hombre se adelantó tanto en la literatura. El diario de un poeta recién casado, que ya lo hizo recién cruzado el Atlántico, pero Espacio para mí no tiene paralelo en la poesía de ese tiempo. O sea, fue un tipo súper adelantado. Y me doy cuenta que América influye en Juan Ramón porque cambia su estilo. Porque él es de la generación del 98 y estuvo escribiendo de una cierta manera. Pero cuando escribe en América, su estilo cambia y se vuelve mucho más, no sé si decir vanguardista, porque esa palabra es muy equívoca, pero se proyecta en el estilo, en la concepción de la poesía, se proyecta muchos años por encima del que estaba creando y viviendo. O sea, se adelanta a corrientes poéticas. Yo diría que literariamente era ya el reconocido maestro de la llamada generación del 27. Esta generación se llamaba así porque en 1927, generacionalmente, todos estos poetas, entre los cuales estaban nada menos que Lorca, Alberti, Cernuda, Guillén, etc., Jorge Guillén, le rindieron homenaje en un aniversario, tercer aniversario de la muerte de Luis de Góngora. Yo diría que políticamente era ya un autoexiliado de la Guerra Civil Española. Nadie lo impulsó a salir de España, lo obligó.
pero su vida ya en Madrid era insostenible. Vaya, que era un espanto lo que estaba ocurriendo en España en ese momento. Y por otra parte, el gobierno español le dio una representación honoraria, sin ningún sueldo ni ningún carácter estrictamente oficial, pero sí una representación cultural en América. Y humanamente era un hombre de 56 años, si no recuerdo mal, casado con su amor de toda la vida, con Zenobia Camprubí Aymar. ¿Por qué vino a Cuba? Porque él siempre se sintió atraído por Cuba, él lo dijo. Hay una página de él que habla de que él soñaba con Cuba sin conocerla. Por amor a Cuba, porque él siempre se sintió muy atraído. Él lo dice en una página que he extraviado, pero en la cual se refiere a cómo él soñaba con Cuba en Madrid y en Moguer. Y sabía que la Cuba de los poetas era la Cuba verdadera, la mejor. Fina tenía 13 años y yo tenía 15. De esa manera probablemente ya lo había escrito el autor de Muerte de Narciso, que se publica en el 37. ¿Qué huella dejó en ellos? Absoluta y para siempre. Porque como dijo Lezama, y esto es muy importante, en una entrevista con Ciro Bianchi, Juan Ramón no nos enseñó su poesía, sino la poesía. Cuando él llega en el 36, yo tengo 13 años, ¿no? Yo con mi hermana, que era un poquito mayor, a oír aquellas maravillosas conferencias que nos marcaron para siempre, que no hemos podido olvidar nunca. Precisamente anoche, nosotros, que habíamos tenido un día un poco difícil, por circunstancias muy difícil, ya a última hora decidimos acostarnos temprano y repartirnos la materia que se iba a tratar. Y con el propósito de estar unos minutos nada más organizando un poco aquello, estuvimos 2 o 3 horas hablando. Quiero decir que a nosotros es muy difícil los recuerdos de Juan Ramón no son añoranzas, no tienen eso que tiene la añoranza de cosas del pasado, ¿no? Cuando a nosotros nos viene a cualquiera de los dos a la mente la figura de Juan Ramón, inmediatamente lo que nos viene es un recuerdo tan vívido, tan fuerte, que no es la añoranza, no son recuerdos de lo que nosotros tenemos. Así estuvimos 2 o 3 horas, cuando vimos a ver ya era tardísimo para hablar hoy. Pero quiero decir eso porque eso indica mucho la diferencia, ¿no? Entre sencillamente recordar cosas que le pasaron y decir cosas que nos marcaron para toda la vida. Fina fue de las poetas que tuvo contacto con Juan Ramón Jiménez en el año 36 cuando él viene a La Habana. Y es una de las poetisas que están, su poesía genial, buenísima, está recogida en el libro que Juan Ramón recopiló, hizo todo el trabajo editorial y se publicó en el año 36 con el título de La poesía cubana del año 36, donde estaban todas la pléyade de poetas jóvenes por descubrir, por publicar. Cuando yo me entero de eso, pues me gustó mucho. Yo conocía desde luego a Juan Ramón Jiménez por Platero y yo, ¿quién no? Pero yo no sabía realmente, lo que sabía de Juan Ramón no era precisamente lo mejor de Juan Ramón, porque como él tuvo su conflicto con la generación del 27, que no fue con todo, pero sí hubo un conflicto serio, pues yo tenía un poco de reserva, pero yo dije, bueno, si Serafina habla de, si tantos poetas jóvenes debutaron con el libro, o sea, fueron conocidos por primera vez, poetas que después fueron súper famosos, vaya, que realmente la literatura del siglo XX después crecieron, estoy hablando de Lezama, por ejemplo, o sea, de tal magnitud que pues fueron los poetas relevantes del siglo XX, por lo menos de una buena parte del siglo XX. O sea, qué ojo, qué sentido crítico, qué manera, o sea, qué clase qué atinado a la hora de hacer la selección de los poemas. Y llegamos allí
Y resulta que aquello estaba inundado de personas, de público. Estaba Francisco Ichazo, los periodistas, Suárez Solís, estaban los poetas ya mayores, Emilio Gallagas, por ejemplo, estaba allí, estaba Lezama. Estaban muchísimos profesores, mucha gente que venía también del exilio español, que vinieron con la llegada de Juan Ramón, llegaron esos profesores españoles, ¿no? Que también se oyeron en la conferencia de Fernando Ortiz. Y entonces nosotros no nos podíamos sentar porque quedamos de pie, un poco de lado así, pudimos oír. Desde luego yo preferí esa oscuridad, porque eso me permitía no enfrentar lo que para mí era casi insoportable, una dicha insoportable, que era sentir tan cerca a Juan Ramón. Aquella palidez nazarena que tenía en la cara, ¿no? Pálida, aquella, no la barba negra la usaban casi, la tenían casi todos la gente del 98 ya, sino una manera especial de hablar, ¿no? Muy marcada, de decir las palabras, ¿no? Con mucha autoridad, que llamaba ya la atención, ¿comprendes? Y llamaba la atención, por ejemplo, a mí me llamaba la atención cuando él se reía, y él se reía poco. Se veía allí en el centro, sentado en el centro del escenario, ¿no? Tenía una lucecita encendida y se le veía ese contraste del blanco y el negro, de la cara y la barba, y el grana subido de los labios. Cuando él se reía, se le veía, y me llamó la atención porque la luz lo permitía ver de cerca, aunque era de mañana, pero había cierta penumbra, pero la lucecita aquella al lado de lo cual él leía. Y entonces llamaba la atención no solo su autoridad, sino su distinción era absoluta. Se podía vérsela hasta de lejos, hasta sentado en el más lejano asiento, podía vérsele algo que él tenía, una distinción especial. Y uno no podía, y lo más curioso de eso es que no había ningún atributo externo que explicara por qué daba esa impresión realmente de aristocracia, de príncipe. Y entonces yo me sentía mejor allí en aquel lugarcito parada mirando, ¿no? Y entonces oí muchas cosas que me llamaron la atención de ese encuentro, porque era otro Juan Ramón. Pina conoció a Juan Ramón en la hispano-cubana. Yo no lo conocí hasta que José María Chacón y Calvo le dio mis poesías a él. Después de publicada la poesía en el 36, en que yo no participé porque yo no mandé nada. Chacón, que participaba en todos los trabajos de Juan Ramón en Cuba, supo que yo escribía poesía y me la pidió y se la dio él a Juan Ramón. Juan Ramón entonces me citó los días 13 y 16 de agosto del 38. Es increíble porque entonces los libros salían mucho más rápido. Fíjate bien. En el 38 yo le llevo el 13 y 16 de agosto del 38 al Hotel Victoria, como él me lo pidió, en Los Altos, donde estaba entonces el comedor vacío por la tarde, con mis papelitos que yo le había dado todos desorganizados, y él los organizó y los picó y los convirtió en un librito, él. O quizás Zenobia, no estoy seguro. Entonces, leyó uno por uno aquellos poemas. Y a los que más les gustaban le ponía un uno arábigo. Y a los que les gustaba menos le ponía un 2, y a los otros no ponía nada. Yo estaba temblando, yo no pronuncié una palabra. Fueron 2 sesiones. Llega un momento que Juan Ramón se pone de pie, increíble. Casi me da ganas de llorar cada vez que recuerdo eso. Es increíble. Se pone de pie delante de mí, después de haber leído todo aquello, versitos, y me da la mano. Y me dice, sí. Nada más. ¿Qué quería decir eso? Que yo era poeta. Me declaró. Yo salí de allí con la emoción más grande de mi vida, del teatro, del Hotel Victoria, desde el cual entonces se veía el mar y los pinos. No existía el Fox. Los pinos, unos pinares preciosos junto al mar. Bueno, para mí aquello fue, yo lo cuento ahí. Pero no lo quiero contar porque le puedo arruinar
la entrevista con una llantina incontenible. Pero realmente fue el momento más grande de mi existencia mía. ¿Te das cuenta? Eso yo lo tengo que decir. Y por el camino, porque es así por el camino, y no sé si fue el propio Cortázar quien me dice que Cinto y Fina, si aceptaran, serían los testimoniantes perfectos porque conocieron a Juan Ramón muy jovencitos, pero tuvieron contacto con ellos. Entonces el problema era que acceder. Yo era amiga de mucha gente de la familia, compartimos aulas universitarias, pero ellos para mí, imagínate, eran, como decir, deidades, ¿no? Porque el respeto que se merecían y que se siguen mereciendo, pues un poco, que yo estaba un poco tímida, pero Laurita Vitier, su nieta, me ayudó a penetrar aquel lugar sagrado que era la familia de ellos dos, o sea, esa pareja. Los testimonios de los dos, sentados uno al lado del otro, enriqueciéndose uno al otro, recordando juntos, porque siento decir una cosa y eso le evocaba a Fina, ¿entiendes? Y eso fue maravilloso. Él llamó a La Habana española y andaluza, a pesar de la influencia americana, cosa en que estaba muy claro. Zenobia le molestaba un poco, podríamos decir, el cubano, la atmósfera que había en Cuba, ruidosa, ¿entiendes? Pero sí le gustaba la naturaleza, eso sí, en eso confiaba. Y también le gustaban mucho aquellas amigas exquisitas, pero en cambio Juan Ramón sí le gustaba hablar con la gente que estaba en el Hotel Vedado. Y le gustaba más hablar a veces que otra cosa, que oírlos, como él hacía, ¿no? Y entonces, Cinto, creo que tú cuentas de eso en tu nota sobre Juan Ramón, que en una ocasión... Estaba ella oyendo una estación de radio, porque los dos eran melómanos. Los dos eran melómanos. Oyendo por radio que se anunciaba un concierto dirigido por Toscanini, que era muy famoso director entonces de Nueva York, por onda corta. Y le mandó un recado a Juan Ramón que subiera enseguida, que iba a empezar el concierto de Toscanini. Respuesta de Juan Ramón desde abajo, que no podía ir enseguida porque estaba esperando que pasara el carrito del helado de Guarina. Fina aparentemente era una mujer, parecía a la mujer detrás del hombre. Los dos muy sencillos, muy modestos, pero la percepción que había era que Fina era la mujer detrás del gran Cinto Vitier. Pero Lezama Lima, ellos formaron el grupo Orígenes y se conocieron profundamente y compartían muchas cosas. El grupo compartía muchas cosas, empezando por la religiosidad. Lezama le puso a Fina la paloma acerada, la paloma de acero. Y yo comprendí a Lezama. Cuando yo hice esa entrevista y vi, cuando ella se quiebra, hablando de la muerte de Juan Ramón, Cintio le dice, ¿quieres que siga yo? Y ella le dice, no, yo voy a terminar. Pero así, sobreponiéndose, ¿sabes? Al dolor, porque los dos decididamente lo adoraban. Ya no volveremos a oír
Perdón. Siento esta lloradera, como dice Cintia. Chica, perdóname, excúsame. ¿Quiere que os olvide? Ya no volveremos a oír aquella voz que supo hablar así a la paloma mística, quieta la mano, que trazó con rasgo indeleble el balcón del idilio clásico. En el balcón un momento nos quedamos los dos solos. De la agudísima voz femenina, arribada al fondo de los volcanes, a la mudez de la paloma oscura, queda la música que nos consuela y gana a solas con su preferido amante, el que después de haber conocido la plenitud y el vacío del mundo, enmudeció como un pastor de Garcilaso. Cuando vio que ya venían corriendo las sombras, habiendo ya acabado, como dice Garcilaso, el dulce son. Adiós, Iris. Volveremos a vernos, que el amor es uno solo y vuelve cada día. 130 años han pasado desde el nacimiento de Juan Ramón Jiménez en la localidad andaluza de Moguer. Murió en Puerto Rico en 1958. Su paso por Cuba dejó memoria imborrable que hemos querido revivir hoy aquí en Diálogo Abierto. Muy buenas noches.